corresponde presentar un esbozo de semblanza a quien fue mi querido colega, entrañable amigo, el profesor Alfredo Caraballo Villalba. Agradezco el honor que me propicia el colega Miguel Ángel Contreras Natera, organizador de este evento, el cual debe ser un punto de partida para una mayor información y profundización del proyecto de recuperación de la memoria histórica, tanto de la Escuela de Sociología y Antropología, como de las hoy Escuelas de Sociología y Escuelas de Antropología, que han sido separadas, pero que nacieron muy hermanadas y en donde nos formamos tanto Alfredo como mi persona. Justamente, una escuela que nació un 11 de febrero de 1953, y es justamente en homenaje, en honor también a esa fecha, que estamos iniciando este tipo de eventos. Me alegra poder desarrollar esta actividad, pese a las limitaciones que poseo para enfrentarme a un auditorio que seguramente tiene muchas expectativas al respecto. Y creo que otros colegas estarían en mejores condiciones de hacer una amplia semblanza, pues lo acompañaron como condiscípulos, como activistas en el proceso de transformación de la escuela, de renovación que lideró Alfredo Caraballo, y pienso en Ignacio Ávalo, en Luis Marcú, en Luis Gómez o en Luis Marcial. Otros lo acompañaron sobre todo en el desempeño académico docente, pues formaron parte del departamento donde Alfredo pasó mayor parte de su encomiable desempeño. Pienso en Vladimir Acosta, en Amario Belmonte, en Angelina Castillo, en María Elena Lovera, pero muy especialmente en Vladimir Acosta, quien fue su constante partner, tanto en este departamento como en sus frecuentes y geniales tertulias, y en su militancia política y en su vida cotidiana. Ciertamente, no es nada fácil reconstruir su trayectoria en una semblanza, en una biografía. Se requiere de una visión profunda, con una suerte de metodología y narrativa, cuya imagen que me viene a la memoria es la de Jean-Paul Sartre, gran escritor y filósofo y admirado por Alfredo, quien en su fabuloso prólogo al libro de Frank Fanon, Los condenados en la tierra, o al de Paul Smithson, nos dio una perspectiva realmente de una biografía cáliz. Ojalá tuviera esa profunda visión y narrativa, pues Alfredo se merece un tratamiento de esa naturaleza. Pero un colectivo de amigos, de colegas, de discípulos, pudieran darle curso a una tarea similar, reconstructiva. Sobre todo, por su modo de ser sencillo, amigable y humorista. Sabía escuchar y respetar las opiniones, por más divergentes que fueran a las suyas. Siempre responsable de su palabra, de su opinión, incluso autocrítico cuando tenía que serlo. Tenía una forma de ser lúdica, honesta y comprometida en su vida cotidiana y con sus ideas revolucionarias, en sus sueños humanísticos por lograr un socialismo libertario. Alfredo llegó a la Escuela de Sociología y Antropología, proveniente de la Facultad de Ingeniería, en donde era un estudiante de alto rendimiento. Nos solía confesar que un buen día se preguntó por el sentido de esa formación técnica en medio de números y de fríos cálculos. ¿Qué hago yo aquí? Y Alfredo era muy bueno en esa área de los números y de los cálculos, pero decidió irse a un mundo donde se cultivara la reflexión y se comprendiera el fenómeno humano. Fue un estudiante muy proactivo. Rápidamente se dedicó a organizar el movimiento estudiantil, a buscar una mayor participación en los avatares de nuestra escuela. Es bueno destacar que para ese momento la participación estudiantil prácticamente se consumía en los partidos políticos hegemónicos de la vida universitaria. Ni siquiera existía un centro de estudiantes o de escuela, y se vivía en un proceso de cierta burocratización e rutinización que había que superar. Y así se inició en la lucha reivindicativa. Cuenta sus condiscípulos de sus brillantes intervenciones en clase, donde confrontaba la concepción dominante en las diversas asignaturas de la estructura curricular de la escuela, donde trataba de incorporar nuevos enfoques y otros campos de interés que eran ajenos al conocimiento dominante. En su mayoría, se granjeó la simpatía de los estudiantes y logró un liderazgo que desembocaría en las luchas transformadoras de los estudios sociológicos y antropológicos en la llamada renovación académica. Finalmente, Alfredo culminó esa trayectoria académica estudiantil siendo preparador de la materia formación sociohistórica de Venezuela, siendo auxiliar de investigación para la tesis doctoral de la profesora Yanea Bugamán, y siendo uno de los representantes estudiantiles en la primera dirección de escuela electa en la UCB. Trataba de una junta directiva paritaria conformada por 3 profesores y 3 estudiantes. Y allí comenzó su magna labor al conducir
la implantación de un nuevo pensum de escuela, que era declarada escuela experimental, con un régimen ahora semestral, con un sistema de créditos académicos, de prelaciones, y con una relación estudiante-profesor por aula que permitiera la participación de todos, y con un trabajo final de grado que dio a llamarse tesis, pero sobre todo, y voy a repetir esta idea, un pensum que ponía los pies sobre nuestra realidad nacional y latinoamericana. Alfredo culminó sus estudios de sociología con una altísima nota para esos momentos. Fue el primero de su promoción con un promedio de 17,80 puntos. Pudiera decirse hoy un laude, ¿no? Realmente magna cum laude o summa cum laude hubiera sido, sí, por su cualidad particular de gran interventor, de confrontador de posiciones, algunos profesores le afectaron algunas calificaciones. Recién graduado, se integró al plantel profesoral de la escuela a plena dedicación, siempre en el área de formación histórica. Allí lo sorprendió el prolongado allanamiento que sufrió la UCB, que mantuvo inactiva por casi 2 años a nuestra casa magna. Al retorno, muchos de los logros de la renovación fueron desconocidos, pero de todas formas se avanzó en el proceso de implantación del pensum de la renovación, enmendando excesos, pero posibilitando una información más enraizada en nuestra realidad nacional. Como antes indiqué, Alfredo fue siempre un entusiasta militante de sueños para lograr la transformación radical de nuestro país. Estaba sumido en un proceso crítico, pues había dejado atrás conquistas y promesas anunciadas en un 23 de enero de 1952. Esta situación política generó en la juventud universitaria una reacción que tuvo un alto costo de talento. Muchos marcharon a la guerrilla, otros murieron en acciones de calle, otros sufrieron largas prisiones. Con esas ideas, con esos ideales, actuó como líder estudiantil, preocupado por el destino de nuestro país, y comenzó a buscar causas de participación de carácter nacional. Recuerdo que integró grupos de aventajados estudiantes que se organizaron en círculos de lectura y que culminaron en grupos de acción política, o grupúsculos, como lo llamaron en esos tiempos. Algunos nombres vienen a la memoria de esa aventura, y además de Alfredo Caraballo, estuvieron Rigoberto Lán, Luis Marcú, Emilio Espinosa, Víctor Rago, Oscar Rodríguez, Antonieta Rodríguez, Ilse Hernández, Luis Marciales, entre otras, y mi persona, porque también participé de esa aventura. En una oportunidad realizamos trabajos políticos en distintas zonas populares y rurales del país, pero ante la magnitud del propósito que nos animaba y las desavenencias que suelen caracterizar nuestra militancia política, rápidamente nos dividimos y dejamos ese proyecto en manos de otros grupos políticos. Más luego Alfredo y otros dirigentes políticos acometieron la reconstrucción de propiedades del MIR, que había sufrido un proceso creciente de división interna, y al lado de Simón Sáenz Mérida, de Moisés Moreiro, de Américo Martín, de Rómulo Enrique, de Vladimir Acosta, entre otros, se plantearon su recuperación. Alfredo se convirtió en un militante político orgánico. Nuevamente las desavenencias internas, sobre todo los enfrentamientos entre algunos líderes fundamentales, le produjeron una nueva frustración. Alfredo se sintió enormemente de este fracaso por el esfuerzo que había invertido en ese proceso de reconstrucción. Y creo que no volvió a militar políticamente, pero siempre se mantuvo atento a la vida política, a los grandes problemas que atravesaban nuestra patria, y advirtió sobre las consecuencias de algunos caminos tomados por los gobiernos de turno. Y aunque en medio de ese desconcierto vivió una experiencia exitosa cuando integró el Consejo Supremo Electoral en representación del MIR, y su actividad fue muy elogiada por sus aportes organizativos y los estudios que acometió al respecto. Pero evidentemente, lo que más nos interesa en relación a la recuperación de la memoria de la escuela es su actividad académica y docente. Ya destacamos el papel que cumplió en la renovación académica y en la implantación del pensum. También su pronta integración al personal docente de la escuela, no más se negó. Estoy seguro de su decisiva participación en la elaboración de los diversos programas del área histórica, sobre todo como miembro de uno de los departamentos que dio mayor aporte al desarrollo de sus estudios en nuestra escuela, y como jefe de cátedra de introducción al análisis histórico. Pero en el ámbito de la docencia en donde Alfredo brilló, o mejor dicho, pero es en el ámbito de la docencia en donde Alfredo brilló, que la mayoría de las generaciones de sociólogos y antropólogos de la década de los 70, de los 80 y parte de los 90 disfrutaron de unas exquisitas conferencias que de una forma didáctica y gráfica acompañaban con sus excelentes movines y mantenían la expectativa del auditorio siempre. La dinámica de sus clases en aula
propiciaba la más profunda y animada discusión al promover siempre la escritura en clase, las exposiciones de alumnos, solicitar lecturas directas de una biografía que siempre estaba al alcance de los estudiantes. Al compás de esta clase, y a partir de su gran capacidad de lectura, de búsquedas particulares, iba actualizando los contenidos proclamáticos. Excepcional fue la transformación que en contenido y en la dinámica de discusión generó el diseño de la asignatura Introducción al Estudio de la Sociedad, pues conservó el enfoque socioantropológico en una escuela que dejó de ser antropología, que dejó de ser de antropología, e incorporó las novedades que venían aportando los estudios de primatología, de etología, de ecología y de neurociencia, dejando un poco atrás el enfoque centrado en la concepción marxista y dando lugar a la incorporación de los enfoques biosociológicos, ampliando así la visión teórico-metodológica de la escuela. Pero llegó el momento de su jubilación. Tras 25 años de docencia ininterrumpida, más otros tiempos como auxiliar de investigación y preparador, así lo determinaron, y se fue alejando de la escuela. Desafortunadamente le perdimos el rastro. Fue en ese tiempo de jubilación cuando, creo, se incorporó a colaborar directamente en el CENDES, experiencia de la cual no tengo mayores testimonios. Si algo debemos criticarle a Alfredo es su resistencia para escribir largos discursos, textos y artículos, no se diga libros, pues odiaba la proliferación de papers que en su concepto solo servían para ser almacenados en bibliotecas y en archivos, y nunca tenía mayor circulación, o la opinión de que ya eso había sido hecho por otros. Estoy seguro de que no incidió en esta actitud la oralidad que caracteriza las clases y que afecta la producción y conservación de los aportes surgidos en la preparación de clases, porque Alfredo era un gran lector de todo, con una gran capacidad de asimilación de los nuevos planteamientos. No era ni dogmático ni rutinario, pero escribió muy poco. Esto hace más prodigiosa e interesante la recuperación de su memoria, de sus aportes. Sus colegas, sus discípulos deben guardar y conservar sus prolijos planteamientos. Muchas conferencias sé que estaban grabadas en el departamento de audiovisual de bases. Algunos documentos deben reposar en archivos. Será necesario llamar la colaboración de quienes conservan tan importantes testimonios y hacer una batida de averiguación al respecto. El texto de su concurso de oposición debe estar en los archivos de la facultad. Igual, su memoria de ascenso, que fue un texto muy elogiado por el jurado por sus novedosos contenidos. Sobre todo, la doctora Budofreite realmente lo felicitó, aunque tuvo algunas observaciones al respecto. No sé qué otros documentos existirán por ahí. Será cuestión de afinar la búsqueda de sus huellas, pero lo más seguro es que sus aportes están expresos en su densa y honesta trayectoria, en esos aportes constructivos que son, sin lugar a duda, la mayor contribución al desarrollo del pensamiento socioantropológico de cualquier profesional en ciencias sociales. Así también en otros ámbitos de su variado quehacer. Es una propuesta para conocerlo en su producción intelectual, en sus aportes prácticos. Y debe ser igual en otros espacios en donde mostró su talento de organizador, constructor y creador. Hasta aquí mis palabras.